Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Tao de Jing, capítulo 8. Los que hayáis decidido acercaros por vosotros mismos a alguna edición del Tao de Jing, es posible que encontréis que únicamente están numerados los capítulos, que no tienen título como los que yo pongo en los vídeos. No os preocupéis, no es vuestro error. Esto lo he decidido así por una comodidad a la hora de colgar el contenido en YouTube. Una de las ediciones con las que comparo la que elegí para compartir con vosotros tiene estos títulos. No pertenecen en absoluto al libro original, pero sí que pensé que sería conveniente por si alguno de vosotros quiere acudir de nuevo por una segunda lectura a alguno de los capítulos. Es mucho más sencillo reconocerlo por un título que acordarse del número exacto. Así que tras esta aclaración comenzamos. El hombre de bondad superior es como el agua. Tengo que reconocer que cada vez me gusta más este libro, este tipo de pensamiento. Lo encuentro realmente a las antípodas de todos los textos relacionados con el culto de Yahvé. Ni siquiera las parábolas, para mí, fijaos, aquellas eran metáforas. Los ejemplos de Lao Tse, en cambio, son comparaciones. El hombre es como el agua. No se inventa una historia de un elemento como hacía Jesús con la cizaña, con la levadura, con la semilla de mostaza, fábulas que enseñaban, que ejemplificaban. Lao Tse no hace eso. Lao Tse hace pensar, razonar, meditar, cuestionarse. ¿Cómo se puede llegar a interpretar qué nos quiere decir si lo hacemos únicamente de un modo exclusivamente literal? Sería tan simple como decir, mira, el hombre más bueno es como el agua, ya está. ¿Qué más? Nadie podría aceptarlo así. Nos preguntarían, ¿y eso qué significa? Con Jesús era absolutamente lo contrario. Él daba su fábula, que debía entenderse directamente, pero contaba una historia, unos sucesos. Aquí Lao Tse lo que nos indica son conceptos, sustancia. No se puede interpretar este versículo sin haber leído lo anterior, lo que nos ha llevado paso a paso a entrar en el razonamiento de Lao Tse. Aquí no nos está indicando quién es el hombre de bondad superior, sino cómo serlo. La bondad superior, la bondad máxima, inmaculada. Esta es como el agua, simple, cristalina, básica, vital. No podía haber elegido ningún elemento más común y necesario. Lo que me resulta más sorprendente es cómo desde un razonamiento tan simple se pueda llegar a abrir un universo de razonamiento tan complejo. Ese hombre es como el elemento más sencillo, binario, hidrógeno y oxígeno, yin y yang. ¿Ya está? ¿Eso es el agua? En absoluto. El agua es tanto una gota como más del 70% de nuestro cuerpo y más del 80% de nuestro cerebro. Ese hombre de bondad superior diluye como el agua, se enriquece a medida que arrastra, que avanza. Pero ¿y lo perjudicial? ¿Y los residuos? ¿Se van con él? No son agua. El agua es cíclica, es eterna, viene y se va, pero siempre vuelve, pura. Y el hombre de bondad superior es como ella. La bondad del agua consiste en que a todos sirve sin conflicto. El agua no juzga, el agua por sí misma no se niega a nada ni a nadie. No hace nada, se deja llevar, no decide, no actúa, está. No existe ningún conflicto en el agua, en su esencia, en su ser. Todo lo que causa ocurre sin intención, sin juicio, sin conflicto, a quien da vida y a quien se la quita. Mora en los lugares que todo hombre desprecia. El hombre bondadoso es como el agua, pero no puede ser agua. Ningún hombre puede serlo a la vez que sí lo es. Donde está el agua no puede estar el hombre. Parece que según Lao Tse, el hombre y el agua se repelen. Esto es fácil de entender. En ambientes húmedos donde hay agua hay vida, pero a la vez nosotros no podemos vivir en el agua, no somos peces. No es nuestro elemento a la vez que es nuestra constitución. Y si lo observamos como desde nuestra parte contraria, como en el yin-yang, en un lado el agua, en la otra el hombre, donde la parte del hombre no puede ser sin contener una parte de agua, y el agua la otra parte, la parte creadora, la parte femenina quizá, el espíritu creador. Por ello está próxima al Tao. Todo lo que puede llegar a comprender un elemento tan simple como el agua está tan cerca del Tao en su capacidad total. Por eso está próxima a él. Y el hombre sabio lo sabe, la atiende, la entiende, la admira y se ejemplifica en ella. Porque ese es el modo más directo de llegar al Tao, a la eternidad. El lugar determina la calidad de la morada y ahora trata de desarrollar el por qué el hombre bueno es
como el agua. Según el lugar, según el curso donde se encuentre esa agua, determinará la calidad de su sitio, de su morada. Si el agua se encuentra en un lugar putrefacto, contaminado, la calidad del agua será imposible de apreciar, inservible, perjudicial. En cambio, si esta agua se encuentra en un curso alto, en un inicio, en un nacimiento de río, en un lago cristalino, en un mar virgen, esa agua será rica en nutrientes, en vida, será agradable, deseable, admirada. La profundidad determina la calidad del pensamiento. Y este versículo me resulta mucho más complicado de lo que puede parecer, porque al compararlo con otras versiones tienen poco que ver una y otra. En esta, como se refiere al pensamiento, me da la sensación de que se refiere al razonamiento, en la profundidad de pensar, de cuestionarse. Más o menos como lo que estamos haciendo. Yo creo que estamos profundizando un poco en todos los versículos que vamos interpretando, que no nos quedamos en lo superficial. En la otra versión, aunque dice más o menos lo mismo, lo dice de un modo más directo, diferente. Dice: su corazón es profundo. Para mí lo aleja de la razón, aunque es cierto que a lo mejor la profundidad lo que implica es que llegues al corazón a partir de la razón. El corazón como quizás elemento metafórico de la verdad, del tal vez el símbolo universal de la bondad. El pensamiento de calidad es el pensamiento más profundo, el pensamiento bondadoso. El amor determina la calidad del trato con los demás. En otra de las versiones que comparo, dice en cambio: siendo amigo de todos se encuentra la armonía. Sí, esencialmente es lo mismo. Una amistad no es tal sin amor. Cuando amamos a alguien, le tratamos con la máxima bondad, con la máxima calidad. No se puede estar convencido de que se trata bien a todo el mundo cuando no les amamos. La verdad determina la calidad de la palabra. Una palabra falsa no vale nada. La verdad es el máximo valor y debería ser el único. Y así es en el hombre bondadoso. En el orden se manifiesta la calidad del gobierno. El gobierno que no es el gobierno político, sino el gobierno de uno mismo. El gobierno bondadoso es ordenado y no se puede ser ordenado en la inconsciencia. Por lo tanto, ese orden es consciente. El saber hacer determina la calidad de la obra. El hombre bondadoso, el hombre sabio, hace lo que sabe hacer. Y él, a la vez, reconoce lo que sabe hacer a partir de la verdad. No pretenderá jamás convencer de que sabe hacer algo que no sabe hacer. Por lo tanto, todo lo que haga será aquello que sabe hacer. Y esa será una obra de calidad. La habrá hecho bien porque lo sabe hacer. El momento adecuado determina la calidad del movimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué entonces? ¿Lo estás haciendo realmente cuando es necesario o lo estás haciendo cuando tú crees que lo es? ¿Lo haces a partir de la verdad o lo haces a partir del ego, del deseo? Fijaos si es fácil reconocerlo. Quiero esto y lo quiero ya. ¿Por qué lo quieres tú? ¿Realmente lo necesitas? ¿Tiene que ser ahora? ¿Lo estás decidiendo a partir del razonamiento, de la verdad, de la esencia, del corazón o del impulso, de la emoción, del deseo? Ese no es el modo de actuar ni de decidir del sabio. Quien no se afirma a sí mismo se libra de la crítica. Libérate del ego, libérate del deseo, libérate de la emoción. Profundiza como el agua. Cuanto más razones, más calidad tendrá tu decisión, más verdadera, más bondadosa. Despréndete de la necesidad de ser reconocido. Actúa como el agua, sin ego, sin juicio, sin que se le pueda acusar ni criticar nada. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.